buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio el día de hoy jueves 4 de febrero de 2021, en donde ADEPA Santo Domingo Cultural, la Asociación Específica para el Patrimonio Cultural y las Artes, les saluda a todos los que están participando en este conversatorio. Es una asociación que lucha por la cultura y el patrimonio del Cantón de Santo Domingo de Heredia en Costa Rica. Y hoy les vamos a presentar esta charla que con gusto hemos titulado Sitios Arqueológicos de Santo Domingo de Heredia, en la cual entonces vamos a tener la participación de dos invitados a la misma, los cuales son la magíster Floria Arrea Zimmerman, el licenciado Fernando Camacho Mora y quien les habla, Henry Vargas Benavides. Yo soy docente de la Universidad de Costa Rica, sede de Occidente, y profesor de la sección de Artes Plásticas y actualmente presidente de la Asociación ADEPA Santo Domingo Cultural. A continuación, entonces, para empezar, les voy a presentar a nuestros invitados que nos acompañan esta tarde y nos van a hablar sobre el tema que les indiqué. Por una parte, contamos con la presencia de Floria Arrea Zimmerman, quien tiene una amplia experiencia en arqueología en el Cantón de Santo Domingo. Ella es bachiller en antropología en la Universidad de Costa Rica, licenciada también en antropología, con énfasis en arqueología. Cuenta con una maestría en antropología en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos, y también ha tenido varios premios y distinciones especiales a través de lo que es sus estudios en la Universidad de Pittsburgh, así como beca de posgrado de la Fulbright, la SPLAU, que obtuvo también en Pittsburgh, y una beca en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, para asistir al octavo curso de ceramología histórica en Panamá. Cuenta con una serie de publicaciones de distintos temas sobre la arqueología, tanto de Santo Domingo de Heredia también como de otras partes del territorio costarricense, en donde se ha especializado en arqueología precolombina, colonial y también republicana. Por su parte, también contamos con el profesor Fernando Camacho Mora. Fernando Camacho es arqueólogo graduado de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la gestión y ejecución de investigaciones arqueológicas en diferentes regiones del país y también fuera del mismo. Ha desarrollado diferentes trabajos de consultorías, estudios de impacto ambiental y empleador de diferentes proyectos del Estado en Costa Rica. Su principal interés actualmente es estudio de procesos sociales que permitieron generar cambios en los modos de vida de poblaciones precolombinas. Así que también él es docente de la Universidad de Costa Rica, en la sede de Turrialba, en la sede de Occidente, y es el actual director del Museo Regional Omar Salazar Obando, ubicado en el campus de Turrialba de la Universidad de Costa Rica. Entonces, Fernando, Floria, bienvenidos. Muchas gracias, un gusto. Gracias. Muchas gracias. Vamos entonces, voy a ponerles aquí el afiche, y mientras tenemos el afiche, vamos a iniciar entonces con Fernando Camacho, a quien le vamos a dar esta apertura para que nos cuente. Fernando, cuéntanos un poco qué considera usted que es el patrimonio cultural, y también para usted qué es un sitio arqueológico, bajo la experiencia que usted ha tenido, para que nos situemos, nos contextualicemos
en esta charla que tenemos en esta tarde. Así que adelante, Fernando, con esas dos preguntas. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí en esta actividad. Gracias por la invitación. Vamos a ver. Referirnos al significado, a lo que se entiende por patrimonio cultural, en realidad es muy rápido. En lo personal me gusta la lectura que le dan los españoles al decir que es el conjunto de bienes muebles, de bienes inmuebles e inmateriales que hemos heredado del pasado y que hemos decidido merece la pena proteger como parte de nuestras señas de identidad social e histórica. Así, lo decimos muy rápido. Pero ¿qué significa eso en realidad? Cuando heredamos un objeto, habitualmente es porque viene de una generación pasada, de un pasado que nos interpela, de un pasado que nos impacta. El objeto dice algo de nosotros mismos. Por eso decidimos que merece la pena ser protegido. Ese objeto carga señas, ese objeto carga sensaciones, carga la historia de lo que fueron quienes nos antecedieron y por lo tanto carga señas de nuestra identidad social e histórica. Pero el decir que es heredado también hace referencia a que el objeto porta en su interior las historias de las personas que lo tuvieron antes de que llegara a nosotros. Estas personas decidieron sobre este objeto. Lleva en su interior las decisiones que las personas tomaron en relación con lo que se conservaría o no, sobre lo que podía ser destruido o sobre lo que debería conservarse. Así, el patrimonio cultural actual, y en especial el patrimonio arqueológico, que es lo que estamos hablando acá, o lo que nos queda de este, es el resultado de una serie de cambios, de construcciones, de destrucciones. La mayoría de todas estas son habitualmente inconscientes respecto al daño que pudieran generar sobre el mismo. La construcción de una carretera, por ejemplo, de un local comercial o de un parqueo, a menudo lo hace una empresa que poco o nada tiene de conocimiento sobre el patrimonio como tal y por tanto construyen ignorando el impacto que pueda tener esta acción sobre los elementos patrimoniales que se han producido a lo largo de la historia. Esta situación, es importante decirlo, no los exime de sus responsabilidades, porque el patrimonio es aquello que hemos decidido merece la pena ser protegido, en tanto habla de nosotros mismos en un proceso de construcción de identidad. Así, los objetos se convierten en patrimonio por la voluntad de las personas. Son patrimonio porque tienen un sentido social. Aquí el Estado tiene un papel protagónico, pues por legislación se constituye como el garante de la protección y de una adecuada gestión de los bienes patrimoniales. Cuando digo Estado, me refiero a instituciones y organizaciones específicas. Museo Nacional de Costa Rica, Comisión Arqueológica Nacional y también nosotros mismos, pues constituimos parte de ese Estado. Pero me voy a concentrar en este momento en las primeras dos, porque históricamente, al menos una de ellas, se ha encargado de alejar a las comunidades, a los sujetos sociales, que viven cerca de los sitios del pasado que les pertenece. Esta carencia de diálogo con las comunidades para asegurar la gestión del patrimonio hace que nosotros carguemos también con responsabilidad, porque nos alejamos cómodamente o rendidos de ese pasado negado por la institucionalidad. Lo cierto es que son estas instituciones a quienes les corresponde velar por el adecuado cuidado y conservación de los sitios arqueológicos, como de los objetos precolombinos que se encuentran en ellos. Lo cierto es que histórica y sistemáticamente el Estado se ha hecho de la vista gorda en lo que tiene que ver con la gestión del patrimonio cultural bajo el pretexto del desarrollo, bajo el pretexto de la reactivación económica, bajo el pretexto del fomento de la inversión o de la facilitación de los proyectos productivos. Esto implica que el Estado percibe como una diferencia irreconciliable el patrimonio y lo comprendido en términos financieros como desarrollo. Ante esto, quiero recordar que el patrimonio es tal porque son las personas, ustedes y yo, quienes nos sentimos dueños de este,
y por tanto nos preocupamos por su conservación y por su protección. Y no han sido pocas las veces que comunidades organizadas han asumido un rol activo dentro de lo que es la gestión y la conservación de su propio patrimonio, y se han interesado por proponer espacios de diálogo con las instituciones públicas. No han sido pocas las veces que las mismas instituciones públicas responden de manera superficial y vaga a esos encuentros. Cumplen con la función burocrática. Aparecen, responden una carta, hacen un informe en que se emite una recomendación y luego se van. La institucionalidad, de alguna forma, no ha terminado de entender que el patrimonio es tal en el sentido que las comunidades se sienten parte de este, que ellas deben tener un rol activo dentro de la gestión y de la conservación del patrimonio. Pues ellos son quienes conviven cotidianamente con los sitios y con los restos arqueológicos. Incluso la UNESCO, ya para terminar esta pregunta, incluso la UNESCO sostiene que la cogestión entre comunidad y Estado es la premisa para el adecuado manejo de los sitios, en este caso el patrimonio mundial. Pero ¿por qué no pensarlo para todo el patrimonio cultural de un país? No sé si con eso le respondo su primera pregunta. Sí, muchas gracias, Fernando. Luego volveremos a este tema, ¿verdad? Porque sí ha existido preocupación por parte de la comunidad en Santo Domingo de Heredia, sobre todo los vecinos del distrito de San Miguel, donde se está construyendo o ampliando esa ruta 32. La ampliación está afectando, ¿verdad?, algunos sitios existentes, pero luego retomaremos ese tema, Fernando, porque es importante también para Santo Domingo de Heredia, que cuenta también, aquí tenemos personas que dentro de la asociación cuentan con espacios culturales. Tenemos el caso de la Estancia El Álamo o de la Casa Museo María Bolaños o la Finca La Centenaria, que se han abierto al público y resguardan una serie de objetos patrimoniales, de objetos importantes para ellos mismos, para el resguardo y la memoria de sus familias o de los vecinos, de los más allegados, y que hoy en día se han abierto como una especie de museo en nuestro cantón, ¿verdad? Y entonces también existe una preocupación como tal por el tema del patrimonio arqueológico que también nos incumbe y que tenemos esta herencia tan rica en Santo Domingo. Entonces, bueno, luego continuaremos con esta premisa, Fernando. La segunda era sobre lo que es un sitio arqueológico, ¿verdad? Sí, ¿qué es un sitio arqueológico? ¿Qué lo considera usted que es un sitio arqueológico? Vamos a ver, el significado es igual de rápido, pero las implicaciones pueden ser bastante grandes. Un sitio arqueológico cambia también dependiendo de la perspectiva teórica que tenga cada arqueólogo, ¿verdad? Pero ya que me lo pregunta a mí, yo digo que un sitio arqueológico es un lugar en donde las actividades humanas precolombinas, quiero decir actividades culturales, quiero decir actividades de origen social precolombinas, han alterado las condiciones naturales preexistentes del paisaje. Es el espacio modificado por el ser humano en tiempos antiguos. Atención aquí, porque antiguo no debe ser entendido con lo viejo, no debe ser entendido con lo caduco. Más bien se relaciona con todo aquello que forma las bases de nuestra cultura. En ese sentido, lo antiguo es perfectamente actual. Tanto los sitios arqueológicos como todos los objetos que se obtienen a partir de excavaciones científicas de estos lugares son igual de importantes. Ya sean los restos dispersos de un empedrado precolombino o un basamento circular, ya sean objetos completos o si están fragmentados, tienen el mismo valor, tienen la misma importancia, tienen el mismo peso histórico sin que sea determinante su condición física actual. Lo digo de otra forma. No importa que estemos hablando de un sitio que se encuentra en este momento a la orilla de la calle o del Monumento Nacional Guayabo. No importa que sea un pendiente de jade, una lápida funeraria o un pedazo de vasija cerámica. Tampoco importa el estado de conservación del objeto.
todos y cada uno de estos restos materiales fueron hechos por nuestros antepasados. Por tanto, contienen en su interior parte de sus historias, parte de sus vidas, que son las nuestras también. Por eso resulta necesario que nos preocupemos por cuidarlos, que nos preocupemos por su conservación y por su adecuada investigación. Y me refiero a investigación, digo investigación, porque muchos de los bienes patrimoniales, sobre todo los arqueológicos, fueron hechos en situaciones sociales que ya han sido olvidadas. Fueron hechos en situaciones sociales demasiado lejanas para que nos encontremos fácilmente, para que encontremos fácilmente una relación con nosotros mismos, para que lo comprendamos y lo sintamos propios. Por eso se necesita un tratamiento didáctico específico. No basta con que el arqueólogo diga que al interior de una pequeña elevación de tierra nos encontramos un cementerio precolombino y una unidad doméstica a la vez. Porque en nuestro mundo actual, las casas habitualmente están lejos de los cementerios. Y cada uno de estos lugares, casas y cementerios, tienen características constructivas diferentes. De lo que se trata es que los investigadores trabajen en conjunto con organizaciones nacionales, con organizaciones regionales, municipales, así como con las propias comunidades locales, y que estos puedan comunicar los términos científicos en palabras que las entienda un no arqueólogo. Ahora bien, para volver a la pregunta específica sobre lo que es un sitio arqueológico, o mejor todavía, para problematizar un poco sobre el trabajo arqueológico y la forma en que se registran los sitios, debo decir que parte también de los problemas está en la forma en que se hace arqueología en Costa Rica. El 85% de los trabajos arqueológicos del país son hechos por arqueólogos consultores. Es decir, por arqueólogos privados contratados para hacer un estudio sobre un terreno en específico. Estos investigadores tienen una serie de limitaciones enormes cuando están en campo a la hora de investigar. Y bueno, no voy a meterme mucho en eso porque me voy a desviar del asunto, pero quizá uno de los mayores problemas es que uno como arqueólogo que encuentra un sitio, lo que consigna en la hoja de registro del Museo Nacional de Costa Rica, en la hoja de registro de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, es una coordenada de GPS, es decir, un lugar específico en el terreno. Habitualmente se consigna esta coordenada en el espacio con mayor concentración de material precolombino, o donde se tiene una mejor vista del terreno en su totalidad, o sencillamente donde había mayor lectura de satélites el día que se fue a hacer el trabajo. Esto hace que el sitio se convierta en un punto en el mapa, que no se sepa el área específica que corresponde con el sitio, con el lugar alterado por las actividades de origen social precolombino. Entonces, se debe empezar a pensar en la forma para solucionar esta situación. Una posibilidad para ello, y esto no es planteamiento mío, esto ya somos varios los que venimos hablando en ese sentido, es que el sitio, ese punto en el mapa, debe dejar de pensarse como punto y empezar a verse o a trabajarse en un modelo poligonal que permita una delimitación espacial del sitio en el momento que se registra. Eso conlleva cambiar manuales, eso conlleva cambiar prácticas gremiales. En suma, eso conlleva cambiar la forma en que se percibe y se valora el patrimonio arqueológico nacional por todos nosotros. No sé si hay alguna duda en relación con esto o si seguimos después. Yo no quería atrasar la presentación de la compañera Floria. Muchas gracias, Fernando. Sí, después volveremos a diferentes puntos específicos, pero sí, vamos a continuar entonces con Floria. Y Floria, conocemos su amplia investigación que ha hecho en Santo Domingo de Heredia y alrededores de Santo Domingo de Heredia. Floria, ¿usted nos puede detallar cuáles son esos sitios arqueológicos existentes en Santo Domingo de Heredia? Bueno, mi primera investigación fue mi investigación para la tesis,
que se inicia casi como en 1981 y se defiende en el 87, donde incluso hay copia de este documento en la biblioteca de Santo Domingo de Heredia, y no sé si en la municipalidad, no me acuerdo si en ese momento lo hicimos. Yo en realidad me uno a este trabajo, ya que varias de mis compañeras estaban trabajando en lo que era el 6 en ese momento, Doris Villalobos y entre otras, y empecemos a visitar con Rafael Bolaños algunos asentamientos del lugar, todavía no definidos como sitios arqueológicos. En el momento de mi tesis solo estaban, ¿cómo se llama?, inscritos como sitios La Quintana, que en realidad estaba más bien, está ubicada entre San Pablo, San Isidro y San Vicente de Santo Domingo, y Santa Elena, que es un sitio que estaba en el límite entre Santo Domingo y San Luis, sobre lo que ya era la trocha de la carretera de la Ruta 32. En 1981 empecé a planear mi proyecto de tesis y me incorporé, como les dije, en el Centro de Investigaciones Sociales, 6, que es el antecesor de ADEPA, y trabajé con ellos durante más de 10 años en diferentes cursos, proyectos que se desarrollaron en diferentes partes del país, por ejemplo, en Ujarrás, en el Cantón de Mora, y también en algunos proyectos de tipo social. En mi trabajo recorrí 25.4 kilómetros cuadrados que constituyen el Cantón de Santo Domingo de Heredia y sus 8 distritos. Si ustedes le preguntan a Rafael Bolaños, va a decir que gastó varios pares de botas. Al final se definieron 20 sitios arqueológicos, 13 precolombinos y 13 republicanos. Yo para definir los sitios usaba, bueno, las técnicas que se usaban en esa época, definir concentraciones de cerámica y de piedra, que primero se visitaban los diferentes lugares, empezando por el Cantón de Santa Rosa, se definían las concentraciones y se hacían un croquis de cada uno de ellos. Se tomaron en cuenta algunas casas que estaban en destrucción, de casas de adobe o restos de beneficios, porque para mí la historia del Cantón de Santo Domingo no es solo lo precolombino, sino también lo colonial y lo republicano. Después, Santo Domingo también hay que tener en cuenta de que es un lugar que ha sido transformado a través de miles de años. Nosotros en arqueología llamamos a esto procesos transformacionales, que son de índole natural o cultural. En el caso de Santo Domingo se fue transformando geológica y geográficamente principalmente por las cenizas de los volcanes Barba, Irazú, Iturriá y Poás. También es una tierra rica desde hace milenios, por lo que no nos sorprende, y eso lo encontramos cuando estábamos haciendo la tesis, que incluso pasearon por las tierras domingueñas mastodontes, de los cuales se encontraron dientes y también huesos. Posiblemente existan huesos en lo que hoy es el Tajo Zamora a la entrada de Santo Domingo. Santo Domingo fue habitado por lo menos por 3.000 años por poblaciones primero muy pequeñas, algunas de estas tapadas por las erupciones volcánicas. Por ejemplo, cerca del Paso del Montano tenemos un sitio que tenía evidencias muy antiguas, lo mismo que en el centro de Santo Domingo, cuando se hacen en los lugares donde están donde se sacó la tierra para el adobe, a veces aparecen fragmentos de cerámica muy antiguos y en otras partes del lugar.
Luego hay una explosión demográfica en lo que llamamos la fase Pavas, y la mayoría de los sitios de Santo Domingo tienen asentamientos de este periodo, también relacionados con las áreas planas, pero también con los ríos y quebradas, por la fertilidad que tenía. En la época colonial, el cambio, todo esto no transforma, todo esto de tipo cultural, bueno, se fue de tipo cultural no cambia mucho el ambiente de Santo Domingo, pero ya más o menos en el 1000 después de Cristo se empieza a dar cambios más fuertes en el ambiente, por ejemplo, con la construcción de asentamientos más grandes, de los que les voy a mencionar más adelante. Es con la época colonial donde la transformación del ambiente en Santo Domingo va a ser cada vez más. Primero eran casas pajizas, algunas tal vez de bajareque, con cultivos como el trigo o el tabaco, que en realidad no van a afectar mucho el ambiente de Santo Domingo. Es ya a finales del siglo XVII y principios del XIX donde se empieza a dar una transformación mayor del ambiente porque crece la población. Luego de que se dan los cultivos de tabaco, se empieza con el café, y el café primero va a tener un beneficiado en seco que no destruye mucho el ambiente, pero luego se va a dar el beneficiado en húmedo, que ¿cómo se llama? Que va a transformar el ambiente, ya que necesitaba obras hidráulicas. En el momento en que hice la tesis no entendía mucho lo de estos dos tipos de beneficiados, pero estamos dirigiendo una tesis sobre un beneficio, entonces ya entiendo un poco la transformación en Santo Domingo. Otra cosa que definitivamente cambia el ambiente grandemente fue las acequias de Santo Domingo, que cruzaban prácticamente todo el cantón y por todo lado. En algunos casos las acequias eran empedradas. He visto en la zona de San Miguel algunas acequias empedradas, lo mismo que en un sitio arqueológico que se llama Yurusti, también ahí había acequias empedradas, y en otras, como en Santa Rosa, había acequias que tuvimos la oportunidad de ver que tenían hasta 2 y 3 metros de profundidad. Y entonces esto corriendo todo el cantón, imagínense lo que afecta. Yo me imagino que algunas de esas acequias tan profundas que vimos con Rafael Bolaños, lo que hacían era llevar agua para estos beneficios en húmedo, que usaban probablemente fuerza hidráulica. No sé si en Santo Domingo hay la historia de alguna rueda Pelton o algo por el estilo. También Santo Domingo fue desde muy temprano, por supuesto, afectado por el guaquerismo de los sitios arqueológicos. Por ejemplo, de la Quintana es uno de los sitios que la gente de Santo Domingo siempre hablaba, lo mismo que Yurusti, no sé qué otro nombre le daban, pero después de terminar la tesis encuentro a don, ¿cómo se llama? Bueno, uno de los expresidentes que empieza a trabajar el sitio en 1922. Posteriormente, Santo Domingo se conserva como un ambiente cafetalero, tal vez hasta inicios de los 70, y la transformación del cantón va a seguir, sobre todo con los procesos de urbanísticos, industriales y la apertura de carreteras hasta el día de hoy. Sin embargo, uno puede pensar que Santo Domingo ya no queda nada por rescatar. Santo Domingo, por ejemplo, no es el mismo de hace 40 años que visité yo por todos los lugares, pero sin embargo, en los cafetales, en los jardines, quedan restos todavía que rescatar. Bueno, en el trabajo que yo hice, y ahora
sí les voy a poner un poquito la presentación. Ay, no. ¿Cómo se llama? Sí, Share. adelante. Sí, share y esta. Sí. Ya se ve. Ya está empezando a abrirse. Ah, bueno, eso sí. ¿Cómo se llama? Les puse 4 o 5 diapositivas nada más. Si Este gusta, es el Floria, Cantón de puede Santo Domingo. Floria, en el PowerPoint puede agrandar ahí a modo de presentación, el PowerPoint, dale presentar. Sí, presentación con diapositivas. Y bueno, está bien, aquí. Bueno, el anterior era el lugar de Santo Domingo. Aquí vemos algunos de los sitios que yo trabajé. Los primeros fueron en el Cantón de Santa Rosa, que fueron Tabaco, una casa de adobes en destrucción, pero que fue para nosotros muy interesante porque dentro de el adobe en destrucción surgieron matas de tabaco. Preguntando en la universidad, estas semillas se mantuvieron latentes en el tabaco como desde el siglo XVIII que se sembraba tabaco. Después tenemos Parque Industrial, León 3, Sectores. Prácticamente todos estos eran sitios precolombinos de la fase Pavas, 300 antes, 300 después de Cristo. Por ejemplo, uno muy grande estaba en lo que se llama la Ciudadela 1 de Mayo. Después hay otro muy interesante, estos otros, La Veranera, era un basurero de una casa colonial. Después, no los voy a hablar todos, pero algunos interesantes. Hay uno muy interesante que es Rosas y Biggie, que es saliendo de Santo Domingo hacia Pastas Biggie. Esto es muy interesante porque ha sido trabajado, esta área ha sido urbanizada, se han hecho construcciones y no solamente fue trabajado por mi persona, sino que después ha sido trabajado por el Museo Nacional en varias ocasiones. En este momento se está trabajando otra vez, se juntó, de hecho ahora se considera un solo sitio, Rosas y Biggie, y en este momento uno de los arqueólogos, Ricardo Vargas, está trabajando unos pisos de adobe de la fase Pavas. Es un sitio muy antiguo, pero en la periferia, cerca de Pastas Biggie, es un sitio tardío. Después la Quintana es un asentamiento muy grande del periodo tardío, pero probablemente desde la fase Curridabat es algo muy grande, no sé en este momento cómo está, hace tiempos que no voy. Monte Alegre y Barquero también son de la fase Pavas. Zamora es los restos de uno de los beneficios en la zona de San Vicente. Quebradas es otro asentamiento, que es otra casa de adobe. Después nos van a interesar, para lo que estamos estudiando, Yurusti 2 y La Isla, que La Isla estaría en el área que ustedes visitaron y Yurusti 2 estaría dentro de la carretera. Para la otra pregunta que empiezo yo y después sigue, ay, déjeme ver, ahora stop share. Ya. Para la otra parte que empiezo yo, sí, si algunos de los sitios ya estudiados corresponden a sitios existentes, mi respuesta es que sí, hay varios sitios precolombinos en esa región. Cuando realicé el trabajo hace 40 años, caminé hasta donde se iniciaba el puente del río Virilla, que es el límite de Santo Domingo con Tibás, y allí había evidencias de materiales arqueológicos, pero en poca cantidad. Sin embargo, en los terrenos que se llaman de las... Ay, no, me faltó una parte de las diapositivas. Bueno, ahora se las enseño. No es necesario, yo creo. No, sí.
Esta. Dale desde la perspectiva actual. Ajá, esta. Sí. Bueno, voy a pasárselas. Esta. Estos son algunos de los sitios de Santo Domingo. Esto sería la... ay. Dale la flecha izquierda, a la izquierda, Floria. Aquí. La flecha hacia la izquierda del teclado. Ah, ahí. No. Hacia la izquierda, a ver. Ay, pucha. Otra vez. Ay. Híjole, ¿dónde lo pongo? O dale salir de nuevo y vuelve a entrar a la presentación. Ajá. Déjeme ver. Es que estoy en la presentación. Sí, con la flecha en el teclado, dale hacia la izquierda. Ah, aquí se me bajó para abajo. Uy. ¿Tiene algún botoncito que diga ahí de nuevo, salir completamente? Stop share. Sí, ahora sí, vuelva a ingresar de nuevo. Bueno, ahí está. Y dale hacia, ahora sí, ya ahora sí. Híjole, bueno. Bueno, esto sería el sitio tabaco y las matitas de tabaco. Aquí sería el sitio La Isla. Y esto sería el otro sitio que corta la carretera, que es Yurusti, donde ustedes pueden ver cómo se llama todavía las matas de café con piedras y otras cosas de los sitios arqueológicos. Estos serían algunos hallazgos en Santo Domingo. Y estos últimos serían de tipo colonial, por ejemplo, que han aparecido. Este, por ejemplo, apareció en la calle de la Canoa. Esto es cerca de la Quintana. Estos en una parte de Santa Rosa de Santo Domingo, porque para mí es importante ambas cosas, lo colonial y lo republicano. Bueno, ahora stop share. Ya, otra vez, ya estoy ahí. Bueno, entonces volvamos a esta cuestión. Yo encontré un asentamiento indígena en lo que eran los antiguos terrenos de la hacienda o los terrenos de la familia Turno, y ocupados también en el terreno donde se encuentra el cementerio actual de, ¿cómo se llama?, de San Miguel. En esos terrenos, sobre todo en los del cementerio, la gente mencionaba que habían tumbas, que se habían encontrado diferentes tumbas, y alguna gente tenía todavía piezas en sus casas. Incluso me las enseñaron. Mi abuelo fue testigo de esas tumbas porque trabajó con los Turnón. Sí. Donde no pude entrar en ese momento eran en los terrenos del ICE. Sin embargo, entre el 2009 y el 2011, y antes de que se realizaran unas construcciones del ICE, se realizó una evaluación de impacto ambiental donde se encontraron restos de materiales de la fase Curridabat, y se hizo una excavación de un asentamiento del 300 al 800 después de Cristo. Este asentamiento es muy similar a otro asentamiento también rescatado, que es el de Para Grande, que es donde está el tanque de agua de Santo Domingo, que es ya en el límite de Santo Domingo con San Luis.
La evaluación arqueológica que realiza el ICE fue muy interesante, pero como mencionó Fernando, se concentró básicamente en los terrenos donde se va a construir, donde se iban a construir los edificios. No, ellos, sí, uno por interés personal, no porque se lo permita a veces la evaluación ambiental, caminaron en los alrededores y sí mencionan que en los alrededores hay otros sitios arqueológicos. Sin embargo, el trabajo que hacen los arqueólogos es como muy puntual. Ellos hicieron, tenían el área donde que se iba a impactar, hicieron pozos de sondeo cada 10 metros, encontraron sí algunos restos tal vez de tipo colonial, fue muy interesante, no le dan mucha importancia a la cerámica o a la loza colonial que puede haber ahí, que es importante para el conocimiento de la historia más reciente de Santo Domingo. Sin embargo, sí encuentran una cuenta de vidrio que para mí, aunque no le dan mucha importancia, es muy importante porque da fe de las primeras ocupaciones que tiene, sobre todo esta parte de San Miguel, probablemente en el siglo, la segunda mitad del siglo XVII, inicios del XVIII. Otros sitios importantes a lo largo de la carretera sería el sitio de Yurusti II. Este está cerca, en el distrito de San Luis, cerca de lo que se llama la calle de la Canoa, que era una antigua calle indígena que comunica San Luis con el distrito de Santo Tomás. Hoy en día para llegar al distrito de Santo Tomás se cruza un puente de hamaca. Terreno hoy lo cruza la carretera, la ruta 32, y era una finca de café de la familia Vilches. Este sitio tiene una historia, tal vez la historia más larga de Santo Domingo, porque fue reportado por José Fidel Tristán, yo no sé si es presidente de la República o no, y después fue saqueado por un señor Wedel en 1940. Lo de José Fidel Tristán no lo sabía yo cuando hice la tesis. Es un sitio de 1000 a 1500 después de Cristo. Es una aldea que es muy importante porque los indígenas tenían relaciones con el Caribe Central y el Pacífico Norte. Es una aldea concentrada, la de la Quintana es una aldea muchísimo más grande. Después tenemos la de Pará, que no es tampoco muy alejada, o sea, 3 asentamientos bastante grandes en un área, bueno, ustedes han ya visitado en algunas caminatas. Otro asentamiento importante fue Santa Elena, que fue un cementerio indígena en el límite entre San Luis y San Isidro. Este fue un cementerio que fue cortado por la carretera. De hecho, cuando íbamos en esa época, todavía podíamos ver las tumbas cortadas en la carretera. Y después está el sitio de Para Grande, que si bien no lo corta, la carretera está muy cerca de ella. En realidad pueden haber mucho más cantidad de sitios arqueológicos en todo el cantón. Mi trabajo fue de tipo superficial, usaba una metodología que se usaba en otras partes del mundo, por ejemplo, en el Valle de México, que era hacer recolecciones de superficie de los sitios que uno podía detectar, ya que existe una teoría de que lo que hay en la superficie es muy similar a lo que hay en la profundidad. Entonces yo no hice excavaciones arqueológicas, sino que me guié por esa teoría. Con todo, como yo les dije, Santo Domingo tiene 3000 años. Sin embargo, los asentamientos a los lados de la carretera no son definitivamente los únicos que hay en la región, ya que existen otros, yo diría, en la mayoría de los terrenos no construidos del cantón, y a estos también como grupo tienen que ponerles atención. Por otra parte, Santo Domingo fue colonizado desde épocas muy antiguas por sus antepasados, quizá desde el siglo XVII,
por lo que que los sitios coloniales deben ser considerados tanto en los estudios históricos como arqueológicos. En mi trabajo ubiqué cerámica desde el siglo XVII y el trabajo de Lice encontraron una cuenta colonial. Yo encontré mayólica panameña del siglo XVI o XVII en un camino que comunica entre el río Bermúdez y Heredia, y esto va hacia Nicaragua, indicándonos, pero en el caso de la cuenta de vidrio, es muy importante porque nos indica de nuevo que esta parte de San Miguel fue colonizada por colonios europeos desde hace varios siglos. Hoy día en Santo Domingo también hay otro aporte que puede dar la arqueología. Hoy en día se está desarrollando poco a poco lo que es la arqueología industrial, y Santo Domingo es un lugar sumamente importante en la historia de este país porque es donde se desarrollan ciertos desarrollos industriales, sobre todo con el café, desde los beneficiados en seco, de los que quedan todavía trillas que solamente encontramos, que podemos ver aquí, hay 2 en Santo Tomás, y estas se dan también en el Caribe, en Cuba, pero también se dan lo que sabemos son los beneficiados en húmedo, que también se pueden estudiar. La arqueología industrial es muy interesante porque puede recrear elementos que serían muy importantes para el desarrollo de Santo Domingo, sobre todo en proyectos de tipo cultural y turístico. Pero bueno, ahora continuemos con la última parte que nos va a hablar Fernando. Bien, antes de darle la palabra a Fernando, porque ya Floria ha hablado ampliamente y le agradecemos muchísimo porque ha entrado en mucho detalle de los diferentes sitios y los diferentes momentos precolombino, colonial, republicano que tenemos en el cantón. Pero también quiero que ya a través del chat empiece a intervenir el público, y ya tenemos una intervención de José Roberto Calderón que nos dice lo siguiente: ¿quedan restos o se puede ubicar los yacimientos de tiestos, ollas y demás tanto en las torres del Lice en San Miguel como por debajo de las tierras en la franja que va desde el Colegio Internacional Cristiano, eso está por el cruce de Doña Lela, hacia Palí, hacia Calle del Carraco, con dimensiones hasta la pista 32? Restos de ollas y demás salen constantemente en cada construcción que se realiza, además que estas tierras son usadas por cafetaleros. Este es el aporte de don José Roberto Calderón. Lo que quiero agregar entonces, para darle también la palabra a Fernando: ¿cómo podemos actuar los domingueños, y ya que este grupo también de vecinos de San Miguel, con los que le acompañamos en esta caminata, volvimos a encontrar restos, que también está, esa carita fue encontrada ahora como un resto, la que está en el afiche, apareció en esa caminata, la que están viendo en el afiche de la charla de hoy? Entonces, ¿qué podemos hacer para salvaguardar este patrimonio? ¿Qué metodologías podemos utilizar y rescatar lo que nos queda, Fernando? Vamos a ver, en mi intervención anterior propuse una acción para solventar estas problemáticas, ¿verdad? Dejar de pensar que el sitio se ubica en una única coordenada y situarlo espacialmente a través de un registro de polígonos. Me parece que eso es importante. Esto conlleva un trabajo que va más allá de simplemente hacer un reconocimiento de la propiedad y una eventual limpieza de corte de perfil, que es lo que en una inspección arqueológica es, digamos, a lo máximo que uno como arqueólogo, consultor puede realizar. Implica que parte vital del trabajo de inspección arqueológica sea, por lo menos, hacer excavaciones de sondeos sistemáticas sobre el terreno
para saber a ciencia cierta si en el área a impactar hay restos precolombinos, lo cual implica que habría un sitio arqueológico. Porque, compañeros, el problema trasciende la construcción de la carretera. Es claro que eso es lo que hoy nos tiene aquí, ¿verdad? Pero recuerden que toda esa zona, ya con la amplia presentación que nos dio Floria, nos damos cuenta que toda esa zona ha presentado, tiene una gran cantidad de potencial arqueológico y ha presentado, recuerden, en los últimos años, un amplio desarrollo inmobiliario. Y por lo que pareciera, eso va a continuar en aumento. Ya Floria nos contó la cantidad de sitios que hay en toda esa zona. Se sabe además en dónde están ubicados. Se tiene un estimado de las áreas de los mismos y les menciono nada más 3. Anselmo tiene 30.400 metros cuadrados. La isla tiene 25.000 metros cuadrados. Yurusti tiene 20.000 metros cuadrados. Solo por si les interesa contrastarlo, y disculpen heredianos, pero el estadio Ricardo Saprissa tiene un área de 19.000 metros cuadrados. Es mucho menor que la reportada para todos estos sitios. Se los dejo ahí. Lo que sigue en esa zona no es hacer evaluaciones, no es recomendar supervisión de movimiento de tierras. Se sabe dónde están los sitios. Lo que sigue, por tanto, es hacer un rescate arqueológico. Si estamos hablando de la arqueología de contrato. Antes, es importante decirlo, era únicamente el Museo Nacional de Costa Rica el único con la posibilidad de realizarlos. Pero ahora cualquier arqueólogo debidamente acreditado ante la Comisión Arqueológica Nacional está facultado para hacerlos. Si hablamos desde la UCR, esta zona tiene un amplio potencial investigativo, debido a que prácticamente todos los sitios que nombré, Anselmo, La Isla, Yurusti y otros más, tienen una temporalidad, es decir, tienen una ocupación humana que va desde poquito antes del 300 después de Cristo hasta la época colonial y periodo republicano. Es decir, voy de nuevo, hubo una ocupación humana desde mucho antes de la llegada de los grupos europeos, desde mucho antes de que las sociedades humanas se desarrollaran, se establecieran como cacicazgos, y continuó habiéndola incluso cuando los españoles ya caminaban por ahí y cuando ya se volvió Costa Rica una república. Quiero decir, si queremos hablar de un lugar que carga sensaciones, que carga la historia de lo que fueron quienes nos antecedieron y por lo tanto que carga señas de nuestra identidad social e histórica, es ese lugar. La cantidad de preguntas de investigación entonces que se pueden desarrollar alcanza para un programa de investigaciones amplísimo, que involucre multitud de escuelas, que involucre multitud de miradas, que involucre multitud de personas, incluyendo a la misma comunidad, que estando organizada e interesada por su propio patrimonio cultural, debería ser el eje sobre el cual se desarrollan los trabajos de investigación. Esa sería mi lectura, digamos, para sentar bases y generar una discusión al respecto, Henry. Gracias, Fernando. Vamos a ir rápidamente a leer unas preguntas y luego de estas preguntas y comentarios vamos a darle la palabra también a Rafael Bolaños, que nos acompaña con nosotros. Pero antes, entonces voy a leer lo siguiente de Gerardo Alarcón. Dice: ¿existe alguna intervención para conservar e investigar el desarrollo del residencial condominio Vistas Bougainvillea? Esta es una de las preguntas. Luego dice, se ha hecho un rescate arqueológico parcial, pero queda mucho por investigar y los permisos municipales parecen ser escuetos. Lorena Gómez nos dice, muy interesante los sitios arqueológicos de Santo Domingo, agradecerle sus intervenciones y sus aportes. Hay que seguir investigando y resguardar el patrimonio del cantón. Bueno, muchas gracias por las intervenciones. Vamos a darle la palabra a Rafael Bolaños. ¿Tiene el micrófono activado, don Rafael?
Creo que sí, ahí me escuchan. Adelante, sí, ya lo escuchamos. Un placer de estar aquí conectado con ustedes y muy complacido de ver tantos amigos y amigas conectadas hoy en esta interesante presentación, tanto de don Fernando como de doña Floria y bajo la conducción suya, Henry. Me alegra mucho porque es inusual tener en este momento dos compañeras, una regidora suplente y una síndica del distrito de San Miguel la Síndica. Saludes Patricia, saludes Daniela, que estén siguiendo esto. Sí lamento que no estén, digamos, más gente, por ejemplo, en la Comisión de Obras, que no estén regidores. ¿Por qué? Porque, como bien lo anotaba Fernando, una de las grandes preocupaciones que hemos tenido toda la vida, Floria y yo, y todos la tenemos y todas, es que las municipalidades tienen un rol fundamental acá y desconocen total y completamente los trabajos arqueológicos, inclusive los trabajos históricos, y lo digo de toda la vida, pero ahora con más conocimiento causa, porque recién meses atrás, 4 años, fui regidor y bastante de esos presidente municipal, y sé del desinterés o sobre todo de la ignorancia con que se manejan este tipo de cosas. Y bien lo ilustraba Fernando, de que a veces lo que hacen los arqueólogos de manera privada son saludos a la bandera por las razones que él dio y que comparto, ¿verdad? Y además, por algo que dice el pueblo, quien paga la música manda el baile. Si yo, desarrollador, entre comillas, porque no desarrollan nada, urbanizador o interesado privado, me obligan a hacer un estudio arqueológico y yo tengo que pagarlo, a veces ante la falta de preparación buena de los arqueólogos, entonces ya salió un estudio muy simplón, ¿verdad? Y con eso se aprueban las cosas, con eso se aprueban los permisos. A mí me tocó, como presidente de la Comisión de Obras recientemente, ver una serie de trabajos que llegaban ahí y alguna gente hasta se molestó conmigo, pero digo, mire, en ese lugar donde usted pretende desarrollar, ahí va a tener un montón de problemas porque ahí va a aparecer mucha arqueología y ahí se le va a parar el proyecto. Bueno, yo tengo todos los permisos. Bueno, ahí le va a caer el Museo Nacional. Y en efecto, ¿verdad? Yo nunca me equivoqué en nada de esto porque bien señaló Floria, gastamos bastantes zapatos caminando Santo Domingo de Heredia metro a metro. Y yo tengo 45 años de andar en esto. Doña Floria anduvo, como bien lo dijo, una década conmigo recorriendo Santo Domingo y otros sitios. Lo que quiero decir también es que sí, del tiempo en que se hizo el estudio de doña Floria y el nuestro de Centro de Estudios e Investigaciones Sociales, que fue el antecedente del trabajo que desarrolla Floria, pero también es el antecedente de lo que es hoy justamente esta asociación, la Asociación Santo Domingo Cultural. ¿Por qué? Porque empezamos a finales de los 70s un estudio muy fuerte sobre Santo Domingo y otros lados, como bien lo reseñó doña Floria, y que, bueno, es algo que me pidió Marielos, que la saludo también, que escriba junto con otros que hemos participado para que no se pierda todos los antecedentes de lo que es hoy la Asociación Santo Domingo Cultural. Y desde ese punto de vista, obviamente desde que el trabajo de Floria se terminó a la fecha, como ella bien lo señaló, ha cambiado mucho Santo Domingo, pero también hemos encontrado un montón de cosas de Santo Domingo que no es solo la arqueología prehispánica ni inclusive la colonial. Hay muchas cosas que se están perdiendo. Se está perdiendo, por ejemplo, lo que fue el cementerio del cólera, ¿verdad? Ahí en Las Cruces. Se está perdiendo todos los caminos coloniales. Se están perdiendo bastante. Floria señaló 2 trillas de Santo Tomás. Bueno, en aquel tiempo conocimos 2, pero yo ya en solo Santo Tomás, doña Floria, la actualizo. 9
9 trillas y patios centenarios. En San Miguel, bueno, San Miguel lo que hace el ICE es bastante valioso, pero en San Miguel no se ha trabajado nada del barrio del Socorro, lo que era el antiguo Hawái o Yagüey, ¿verdad? Que señaló Floria, que es un sitio muy interesante. Esos sitios pertenecieron a varios expresidentes, empezando por Juan Rafael Mora, después Braulio Carrillo y Montealegre. 3 expresidentes. Doña Floria, Fidel Tristán fue, fue arqueólogo, igual que Anastasio Alfaro a principios de siglo, o guaqueadores, como ustedes quieran, o destructores de... Pero no, él no fue presidente. El INS lleva el nombre de él porque fue un pionero en ese campo. Entonces, aquí hay muchísimo de qué hablar y desde luego que mi intervención tiene que ser muy corta, ya termino. Pues agradecerles porque, como bien lo señalaba Fernando, esto no es de 1 hora y pico que se lleva en esto. Hay que hacer más cosas y más concientización y de alguna manera pedirle a la administración municipal que este tipo de cosas sea conocido por parte de la administración municipal. Imagínense que 6 sociales, el Centro de Estudios e Investigaciones Sociales, con que empezamos todos estos trabajos y que aprendimos mucho, afortunadamente, como se señaló, quien estuvo en aquel momento también con nosotros aprendiendo, estudiando, investigando, por dicha hoy es el señor alcalde. El actual alcalde, el ingeniero Roberto González, estuvo con nosotros. Estuvo su esposa, la ingeniera Ilse Rodríguez, Villalobos. Estuvo doña Floria, desde luego. Estuvo la antropóloga, que es mi esposa, Doris Villalobos. Estuvieron sociólogos, estuvieron antropólogos, Anabel Espinosa, por ejemplo, sociólogos, Luis Orozco, en fin, una serie de compañeros y compañeras que armamos un equipo muy, muy bonito y que tuvimos bastante apoyo municipal en aquel momento. Entonces, eso no se puede cortar. Nosotros entregamos informes a la municipalidad en aquel momento, inclusive la tesis de Floria, sí, Floria, yo entregué una copia a la municipalidad. Si la leyeron, si la usaron para algo, no sé. Sí sé que en la biblioteca hay una copia que usted mismo entregó en la biblioteca municipal, la central, la Isaac Felipe Azofeifa Bolaños, ahí hay una copia. Pero que la hayan leído, si es que ni siquiera se han leído mi trabajito, ¿verdad? Y es un trabajito que lo pagó la municipalidad y que se tiraron en su primera versión 500 ejemplares y la versión que pidió la municipalidad resumida en 100 páginas, se tiraron 2.000 ejemplares por la municipalidad. Pero yo no sé qué las hicieron, porque 2.000 ejemplares es una buena cantidad, ¿verdad? Pero bueno, ahí lo dejo. Les felicito. Estas son exactamente las cosas que ADEPA tiene que seguir haciendo y ojalá que este sea nada más el arranque de la primera charla de este tema que es muy amplio, como verán, ¿verdad? Pues bueno, además me cuesta, puedo hablar quién sabe cuántas horas, pero me alegra mucho. Me parece que Fernando, que no lo conocía, ha sido muy brillante, ha puesto los dedos en la llaga, y de Floria, que ni decir, bueno, ya le digo, ella misma ha dicho, casi 5 décadas de estar recorriendo los mismos caminos. Un gran placer. Muchísimas gracias, Henry, por la oportunidad, y los compañeros y compañeras de ADEPA y todos quienes están pegados en este momento a esta actividad. Muchísimas gracias, don Rafael Bolaños, que ha participado con nosotros en ADEPA Santo Domingo Cultural y en tantísimos proyectos desde antes, con el que hemos tenido caminatas y charlas al respecto, y es uno de los pilares por los que se creó ADEPA, esta asociación que ya cuenta con más de 5 años. Entonces, agradecerle profundamente también a Rafael. Quiero nada más recordarles, antes de continuar con las intervenciones, nuestro sitio web donde pueden encontrar más información sobre ADEPA Santo Domingo Cultural. La página se llama santodomingocultural.cr, y también pueden encontrar Santo Domingo Cultural ADEPA en Facebook. Luego se colocará esta
transmisión de hoy en el Facebook de ADEPA. También quiero recordarles que estamos por ya publicar el segundo catálogo patrimonial del Cantón de Santo Domingo. Ahí Floria, ahí después, y Fernando, ahí les haremos llegar algún ejemplar. Ahí se habla, Floria, de las Pelton en algunos de los relatos. Hay uno que recopilé en San Miguel de todas estas acequias donde algunos de los vecinos construían sus máquinas eléctricas en aquel momento, ¿verdad? De inicios del siglo XX con estas Pelton. Y luego también otros datos de interés que va a tener ese catálogo patrimonial. Estamos también trabajando con el proyecto de Mi Calle, Mi Barrio. Y este es un proyecto importantísimo porque muchas de las calles y los barrios que tenemos alrededor nuestro mantienen esos nombres indígenas. Entonces, eso es importante, los que nos vamos a abocar este año en recopilar para otra próxima publicación con ADEPA en este tipo de catálogos, señalar ese esfuerzo. Pueden encontrar también más información en el Facebook de ADEPA y también en el sitio web. Voy a seguir leyendo unas intervenciones acá antes de darle las palabras ya de últimos minutos a Floria y a Fernando. Patricia Rodríguez, hola Patricia, mucho gusto, gracias que nos acompaña. A Daniela también, nos dice Patricia por acá. En la actualidad no pareciera darse mucha importancia ni atención a estos temas. Esto nos lo dice Patricia con respecto a esta ampliación de la Ruta 32, que es lo que nos estamos abordando el día de hoy. Bernadette Esquivel, también parte de ADEPA, nos dice, el proyecto de ADEPA ha presentado ante la municipalidad un plan de conservación del patrimonio. Es un trabajo muy duro para el que se requieren alianzas importantes entre la academia, el museo, centro de patrimonio y entre las comunidades locales. Gaby Ulate nos dice, muy importante este tipo de información y sobre todo llevarlo a través de la educación a la universidad. Creo que es otro ángulo y se debe considerar. Daniela Solís, mucho gusto Daniela, nos dice, actualmente de parte de vecinas y vecinos se ha dado un esfuerzo enorme por visibilizar la posible afectación arqueológica con la ampliación de la Ruta 32, además de proyectos urbanísticos en esta zona, principalmente en Bajo Los Rojas. ¿Tienen alguna recomendación que nos puedan brindar para saber cómo proceder para defender este patrimonio? Gracias por lo importante aporte de Bernadette, don Rafa. Es muy bueno saber que ahí hay una copia del trabajo de Floria, nos dice. Gerardo Alarcón nos dice, ¿la municipalidad no supervisa? Es una pregunta que nos lanza. El estudio del Bougainvillea es de hace un par de meses. También nos dice, es crucial que se solicite el seguimiento del Museo Nacional desde el ámbito municipal. Marielos Ramírez nos dice, si un ciudadano común encuentra piezas arqueológicas, ¿qué debe hacer con ellas desde el punto de vista arqueológico? Tal vez, como son tantas las intervenciones, tal vez aquí paramos para que ustedes puedan continuar, Fernando, Floria, aportando a ver cómo podemos ayudar con este tipo de consultas. No sé, Floria, si usted quiere decir algo. A ver. Si me tiro alrededor. Bueno, bueno, la gente ha estado trabajando, sí, en Bougainvillea. Bougainvillea yo diría que es mi sitio barquero. Era un sitio, bueno, en parte pavas. Aquí la gente habla de permisos municipales, pero generalmente cuando se hace un proyecto arqueológico, estos se hacen dentro de lo que se llama una evaluación. Tienen que tener, se hace lo que se llaman, para hacer cualquier proyecto grande, se tienen que hacer lo que se llaman las evaluaciones del SETENA, y dentro de las evaluaciones del SETENA está la evaluación arqueológica, ¿verdad? ¿No es cierto? Sí, correcto. Ajá, entonces,
cuando ya, más bien este tipo de proyecto es el que se presenta después a las municipalidades para que den me imagino que den los permisos correspondientes. No es al arqueólogo o la parte arqueológica lo que pide a la municipalidad. Bueno, eso es algo, pero también siempre lo ideal es que cuando se vaya a dar cualquiera de estos proyectos y se sepa que se va a hacer uno de estos proyectos, se dé la evaluación arqueológica previa a la ejecución del proyecto. Que no pase como está pasando con esta ampliación de la carretera, que ya la carretera va a terminar en marzo, y yo creo que ya es muy difícil que se haga una evaluación arqueológica en este lugar. Hay que, más bien, esto es una llamada de atención para que se evite este tipo de problemas en otros proyectos que se van a dar en el cantón. Me parece. Claro. Porque ya en este momento lo que se podría hacer es, si aparecen ya vasijas o un rasgo arqueológico muy, muy grande, pero es que si ya aparece algo muy grande, lo que se debería hacer es como una denuncia al Museo Nacional para que hagan una excavación de rescate, pero porque ya ni siquiera esta gente está contemplando lo que hablábamos Fernando y yo, más bien personal, sobre lo que es la supervisión de tierras, que es una figura un poco extraña que tiene la arqueología y el Museo Nacional, que es cuando están haciendo movimientos de tierra, estar fiscalizando si aparece algo o no, pero que tanto Fernando como yo no hemos encontrado algo legal para que esto se haga. Yo no sé si el Gerardo Alarcón que está participando es un compañero nuestro de arqueología o no, pero él tal vez estaría también de acuerdo sobre esto. Sí, Gerardo, bien, un gusto, Gerardo, qué bueno verlo por aquí. Me voy a referir un poco a esto que precisamente el mismo profesor Alarcón menciona en su intervención por el chat. Sucede algo, vamos a ver. Si se va a hacer un trabajo, en una intervención, una construcción en un área en específico, hay una serie de pasos a seguir. En este momento, así como estamos ahora, si es una construcción menor me fue el número, a 500 metros cuadrados, Gerardo, ayúdame aquí, no sé si me estoy equivocando con el número, no se debe hacer un estudio de impacto, no se debe hacer un estudio de impacto ambiental, que es el primer paso que se debe dar. ¿Eso qué conlleva? Lo que les dije, un estudio de impacto ambiental, una inspección arqueológica rápida. Lo que conlleva es que un arqueólogo se presente al campo, que haga un reconocimiento, ojalá, porque aquí ya hay una posibilidad para que el arqueólogo no lo haga de la manera correcta, ojalá haga un reconocimiento total del terreno en donde se va a hacer la obra constructiva y determine si hay o no hay un sitio arqueológico. Ese es el primer paso. Si hay un sitio arqueológico, viene un segundo paso, que es hacer una evaluación arqueológica. Y esto es hacer, entonces, presentar un proyecto de investigación a la Comisión Arqueológica Nacional, al Museo Nacional de Costa Rica y generar entonces una excavación en un área delimitada. Hay una figura dentro de toda esta cuestión que es la supervisión de movimiento de tierras, que en realidad en ningún lugar se explica, no está escrito en ningún lugar,
en qué momento se tiene que hacer una supervisión de movimiento de tierra. No se sabe, queda a criterio del arqueólogo. Entonces, ayer yo estaba hablando con Florian, ¿qué es lo que se tiene que hacer ahí? Que es una de las preguntas que ustedes realizan. Vamos a ver. Sin duda, si empieza a llegar un arqueólogo tras otro, y todos van a emitir juicios diferentes, porque como les dije, no está por escrito en ningún lugar cuál es el procedimiento, no hay un protocolo del Museo Nacional de Costa Rica sobre, ok, cómo se debe hacer, sino más bien esto se va haciendo conforme se va trabajando en el campo. Bueno, desde mi perspectiva, como les dije ahora, desde 1981 que Floria comienza a hacer los trabajos arqueológicos ahí, se sabe dónde están los sitios, se sabe el área de cada uno de ellos, se sabe hacia dónde se extienden, les dije ahora los números. Ya no es hacer una inspección arqueológica, ya no es hacer un rescate, ya no es hacer una evaluación. Lo que conlleva es una supervisión de movimiento de tierras, ya no es hacer una evaluación. Lo que conlleva es hacer un rescate arqueológico. Un rescate arqueológico que cualquier arqueólogo debidamente acreditado ante la Comisión Arqueológica Nacional puede hacer. Ahora, esto implica, sí, todo un problema de tiempos, todo un problema que va a impactar, ¿verdad? Claramente las labores de construcción, etc. Pero eso se hubiera podido evitar si antes se hubiera hecho. Y no es decir, bueno, vamos a hacer entonces una evaluación. No, pero es que ya se sabe que hay un sitio. Y no es decir, no, entonces una supervisión de movimiento de tierras para ver si se está rompiendo o no se está rompiendo. Bueno, si lo rompieron, entonces ya, ¿qué es lo que está pasando? Una supervisión de movimiento de tierras, desde mi perspectiva, no se tiene que hacer para cerciorarse de que ahí no hay. Es para saber que en el espacio en el que se está haciendo la supervisión, ya no hay un sitio. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la inspección arqueológica, es decir, el primer paso que se tiene que hacer antes de comenzar a hacer las construcciones, en un sentido arqueológico quiero decir, conlleva necesariamente que el arqueólogo delimite espacialmente el sitio. Por eso les decía que no era pensar en términos de una coordenada de GPS, sino en un sentido de polígono. ¿Por qué? Porque si tengo una lectura poligonal, si sé por dónde es que el sitio se extiende, ya voy a saber hasta dónde llega. Por lo menos hasta el primer metro de profundidad, porque yo lo que propongo también es que se haga una excavación de sondeo, ¿verdad? Sistemática para saber, ok, hasta aquí llega, hasta aquí no, hasta acá. Entonces, la supervisión de movimiento de tierra debería estar fuera del polígono. Ok, ya aquí no tenemos presencia de material. Entonces, aquí hagamos la supervisión de movimiento de tierras y nos evitamos la destrucción del patrimonio arqueológico nacional. Ahora, esto que estoy diciendo, compañeros, qué pena, es una utopía mía. Pero, me parece, y esto trasciende incluso la construcción específicamente de la Ruta 32. Esto va pensando en todo lo que es Santo Domingo y vamos en lo que es Costa Rica como tal y como se deberían estar realizando los estudios de impacto ambiental específicamente para la modalidad de arqueología en Costa Rica. Ahora, ustedes específicamente, vi que hay varios miembros del Consejo Municipal acá, creo que algunos se fueron. Si ya la comunidad agotó la posibilidad, ¿verdad?, de respuesta, creo que ahora es necesario hablar del músculo político. Y bueno, llevar esto precisamente al Consejo Municipal y que sea ahora la municipalidad la que se pronuncie ante la destrucción que se sabe que está habiendo. Ahora, yo lo que les recomiendo es que no se queden con la Ruta 32. Si sabemos que hay un desarrollo inmobiliario así de amplio como se está dando en Heredia, bueno, ¿dónde está el plan cantonal, el plan de desarrollo cantonal? ¿Y dónde está el aspecto arqueológico que debería tener ese plan?
Específicamente hablando del caso que Gerardo mencionaba sobre el residencial Vistas de Bugambilia, no sé qué se está haciendo en estos momentos, sinceramente. De hecho, me di cuenta precisamente del impacto arqueológico por el mismo Gerardo. Aquí pasa algo. No sé si Gerardo puso cuánto es el terreno, pero bueno, aquí pasa algo. Ah, ya sí. Resulta que cuando los desarrolladores tienen un espacio a construir muy amplio, que ya conlleva la realización de un estudio de impacto ambiental, lo que hace es lotearlo. Lo que hace es segmentarlo por partes para hacerlo cada vez más pequeño. Y lo que hacen es venderle a los interesados los lotes. Entonces se lo pintan lindísimo. Y le dicen, vea, usted puede hacer aquí la casa como usted la quiera hacer. Usted aquí puede, quiere piscina, usted le hace piscina, quiere tal cosa, usted le hace lo que usted quiera. No le dicen que hay un sitio arqueológico. La persona que compra, de una manera inocente, de una manera ignorante, no de tonto, sino de que no sabe, de una manera ignorante, compra el terreno y ya cuando va y empieza a hacer las construcciones, se da cuenta que se está llevando un piso de arcilla. Se da cuenta que se está llevando tumbas. Y ahí es el problema porque va a llegar el Museo Nacional y le va a caer a la persona. Cuando en realidad le debe estar cayendo el pillo que está vendiendo todo ese terreno loteado. Que sabiendo que hay un sitio arqueológico ahí, no hace absolutamente nada y busca ganancia. Entonces la cuestión es en realidad compleja, y esto se los digo, no sé si es el caso de Vistas de Bugambilia, pero sí he tenido conocimiento en mi trabajo profesional de varios lugares en donde más bien lo que conlleva es suave un toque. Aquí esto de llamar al Museo Nacional, poner una denuncia por destrucción de patrimonio arqueológico al OIJ y solucionar esto de otra forma. Pero como les digo, o sea, es en realidad bastante complejo y digamos, para hablarlo en una reunión así de corta me parece también arriesgado que no se entiendan, ¿verdad? Cosas, o que yo dentro de mi deformación profesional crea que estoy explicando bien algo cuando en realidad estoy dejando vacíos por otro. Mi recomendación en este momento, sí como asociación, sí como comunidad de vecinos, se agotó la posibilidad de llamadas de atención. Creo que a partir de la municipalidad, ahora sí, es que se tiene que empezar a levantar la voz. Y que sea la municipalidad la que hable directamente con el Museo Nacional de Costa Rica. Disculpen. Muchas gracias, sí, vamos ya a ir cerrando esta conversación. Hay muchas otras inquietudes que están surgiendo, pero vamos a tener que hacer otro diálogo en un futuro sobre esto, porque están presentando muchos datos interesantes. Sí, le vamos a dar la palabra a Floria para ir cerrando esta conversación de hoy. Adelante, Floria. Bueno, Gerardo, ¿dónde es que está ubicado estos de Vistas de Bugambilia? Bueno, él está, en todo caso, Gerardo está hablando en sitios muy interesantes que hay en Santo Domingo de Heredia, que son los sitios que son del periodo Pavas. Frente a sí, por ejemplo, uno de estos sitios con pisos de adobe es, ¿cómo se llama? El primero que se trabajó fue el Invío. De hecho, Rafa y yo, muy cerca de ahí, vimos unos rasgos cuando estaba yo haciendo la tesis, pero en realidad era lo que pudimos observar era algo que alguien había guaqueado y no pudimos observarlo. Sin embargo, son pisos de casas muy antiguas. Posteriormente se han encontrado pisos de este tipo en lo que es el sitio Biggie, o sea, como en el cantón de San Vicente de Santo Domingo, después, bueno, como a 1 kilómetro del centro.
en este lugar se han trabajado en varias ocasiones pisos de casas de adobe, de casas muy antiguas. También pisos de estos se han trabajado donde es el Hospital de Heredia. Y en este lugar, donde dice Gerardo, también están apareciendo estos pisos. Son muy importantes porque son las evidencias de las primeras casas de habitación que hay en nuestro país. Por eso es importante que, que de alguna manera hacen un llamado a la municipalidad para que hagan una evaluación en estos lugares y que se hagan las excavaciones o los rescates correspondientes. Que esta charla para mí es más importante que lo que están encontrando, por ejemplo, en la carretera, donde probablemente y con tristeza se ha destruido gran parte del territorio, pero esto es sumamente importante y ojalá que no lo dejen perder. Sí. Bueno, ahí tengo Rafa que me puede ayudar a estimular a que eso se haga. Sí, sí. Muchísimas gracias, Floria. Sí, vamos a hacer unas palabras de cierre. No sé si Fernando o alguien más quiera intervenir y con esto terminamos esta conversación de hoy que esperamos se continúe, porque sí es un tema muy valioso, así como lo ha manifestado don Rafa y tantas inquietudes que están surgiendo también por ahí que ya abarcarían otras charlas más, pero sí es una apertura para continuar con este tema que nos incumbe en Santo Domingo con esa riqueza cultural que poseemos de tantas épocas. Entonces les dejo la palabra de nuevo a ustedes. Pues nada, yo lo que quiero es más bien dar un reconocimiento precisamente a DEPA, a la comunidad como tal, precisamente por este interés que están desarrollando, ¿verdad? Porque son muy pocas, no son pocas, son muchas las comunidades, pero son pocas las que se mantienen interesadas en preservar su patrimonio. Entonces, en ese sentido, más bien quiero felicitarlos a ustedes. Y aunque las cuestiones parecieran que lo más sencillo es rendirse, es en el momento en el que en realidad hay que poner más fuerza y buscar soluciones creativas. O sea, buscar formas para desarrollar proyectos en conjunto con, no dividiendo ni restando gente, sino más bien viendo a ver cómo generar un grupo más amplio para el trabajo. Aquí somos 3 arqueólogos, Floria, Gerardo y yo. Y bueno, no voy a hablar por ninguno de los otros 2, pero por lo menos hay 3 arqueólogos que están interesados precisamente en lo que está pasando ahí. Entonces, y eso es nada más por estar aquí en el chat, en la reunión de Zoom. Entonces creo que eso es muy importante. Sin más, muchas felicidades a ustedes y gracias por la invitación. Muchas gracias, Fernando Camacho, también por estar con nosotros. Y ahí tenemos un proyecto pendiente, ¿verdad? Que estamos desarrollando con la Universidad de Costa Rica, que también después les contaremos a todos los que participan con ADEPA, un taller que vamos a realizar, esperamos prontamente, ¿verdad? Ejecutarlo. Floria, le cedo la palabra. Sí, les agradezco mucho haber participado en esta conferencia. Santo Domingo para mí siempre ha sido un lugar muy especial donde aprendí muchas cosas, sobre todo siendo parte del CEIS, que me desarrolló como profesional. También me dio la sensibilidad para estudiar lo que y entrarme dentro de un campo de la arqueología que no ha sido, bueno, que ha sido muy difícil de desarrollar aquí en Costa Rica, que es la arqueología de periodos coloniales y recientes, en los que todavía estoy inmersa. Ahora ya como jubilada estoy más bien más acerca de ese tipo de trabajos, pero los sitios estos que uno estudió en este momento, uno les tiene cariño y sabe uno que si bien el trabajo de uno fue superficial, todos estos sitios en realidad
En realidad Santo Domingo es casi un sitio arqueológico. Trabajar, por ejemplo, como empecé yo en Santa Rosa de Santo Domingo, ahí era difícil poner un límite a los sitios arqueológicos porque por todo lado había material del periodo, por ejemplo, de Pavas, que es el que tiene estos asentamientos tan interesantes que hablaba Gerardo, pero hay lugares que me preocupan, que no sé cómo estarán en este momento, como la Quintana, que también tienen, bueno, no sé cómo irá el proceso urbanístico en esa zona, pero que también hay que tomarle atención para cuando se desarrolle más y evitar la destrucción de lo que queda ahí. Cuando todavía fuimos Rafa y yo, habían restos de círculos de piedra, ya después ya no se veían, pero Santo Domingo tiene mucho potencial. También tiene potencial en lo histórico y en lo colonial. Es una zona que empieza a ser ocupada a finales del siglo XVII, una de las zonas más antiguas del país. También donde hubieron poblaciones indígenas también importantes que, bueno, luego se trasladan a Barba. Entonces, hay un potencial histórico y sobre todo ahora yo veo ese potencial del café, que como dijo Rafa, es el primer lugar donde se ponen las trillas y después tenemos que estudiar también lo que es el beneficiado en húmedo, donde ustedes han hablado de las aspectos. Yo estoy trabajando con una estudiante en un beneficio de café, más bien en el Caribe, que se llama La Marta, donde se inicia tal vez a finales del siglo XIX y se abandona en la selva en 1930, pero cuando yo veo esto, entonces pienso en Santo Domingo y en todo lo que todavía hay ahí cuando a uno oye en la historia, digamos, del siglo XIX que habían 53 beneficios. Entonces son cosas que uno dice, hay que hacer un rescate histórico. En este momento tal vez no puedo andar caminando ya como por todo lado como en esas épocas, pero sí logré experticia en el análisis de evidencias históricas. Creo que tengo la mayor experticia tal vez de este país en ese tipo de cosas. Entonces, si algún día pues quisieran, yo también les puedo colaborar con esto. Si hicieran algún pequeño ya museíto. Claro, claro, ese también es otro de los objetivos que tenemos en un futuro cercano, poder colaborar y realizar un pequeño museo. Es uno de los proyectos también que tenemos con ADEPA. Tenemos un proyectito que presentamos a Dinadeco de obtener una propiedad con una casa antigua. Vamos a ver si nos la dan o no. Nos avisarán este año. Pero sí, agradecerles de verdad a Floria, a Fernando por la compañía, agradecerles a cada uno de los que estuvieron esta tarde, que ya casi noche, y gracias de verdad. Ahí estaremos enviándoles más información de futuras charlas de diferentes temas en que se dedica ADEPA Santo Domingo Cultural. Muchas gracias a todas y todos y muy linda noche. Es un gusto.